de toda la discusión de la coordinación y en términos estrictos acuerdo con la carta. Pero estoy en esta asamblea, acuerdo con la carta, pero no estoy contenta con la carta. Hay contradicciones de ese tipo, hay cartas que las he sentido mucho más propias, no propias, sino que me parecía que se introducían en el escenario político produciendo algo de lo que yo anticipaba como un efecto querido. ¿Qué quiero decir? Me parece que esta asamblea introduce agregados, no me parecen laterales, me parecen muy interesantes, sobre todo porque no es que tengan un desacuerdo, porque sinceramente yo creo que a veces el empantanamiento que hemos tenido, quizás no retraso, estamos teniendo una discusión política fortísima, entonces no hay retraso, porque no hay un horario de llegada y si no llegamos tarde y perdemos el tren. Cada reunión que pasaba de la coordinación, en un momento se había querido que en una próxima reunión, en la siguiente, ya estuviera la carta. ¿Se acuerdan de esa asamblea que, bueno, ocurría que la discusión política es muy rica? Y lo que yo veo es que la discusión política es muy rica acá, en esta asamblea, en el sentido de que, porque si la cosa fuera no acuerdo, lo del motonauta creo que ya se tomó, se acordó, no se puso en la carta con un tono agresivo, pero es cierto que se confunde, entonces no es es importante esa intervención, pero creo que a mí me interesa el enriquecimiento que se produce en la carta, en la discusión acá, con varias intervenciones, y voy a tratar de decir en qué. La carta, quizás por la discusión profunda que hay, y como bien decía Eduardo, para que algo en un momento salga, uno tiene que decir, bueno, qué es lo esencial y qué es lo secundario. A veces hemos llegado a un punto donde alguna tensión en la discusión política queda finalmente lavada. Entonces, la discusión sobre la cuestión del peronismo, o el no peronismo, lo que planteaba Eduardo, nadie tiene la varita para decir esto es peronismo y esto es no peronismo. Pero hay una discusión en la Argentina que sí tiene mucho tiempo, y en la cual esa sí es importante, la hemos hecho en los 70, y entonces sectores que no veníamos del peronismo pasamos a integrar el peronismo. Otros no lo integraron nunca. No lo integraron, pero no eran antiperonistas, eran no peronistas. O no eran no peronistas, eran comunistas, socialistas, anarquistas, más por la afirmación. Entonces, me parece que que es un punto que ha estado muy en discusión en la carta, es un tiempo político en que lo que yo creo de interés en la carta, sinceramente a esta altura, no es porque creo que esto es presupuesto, sabido, declamado y podrá volver a ser dicho todas las veces que queramos, que Scioli no es el candidato que más nos gusta. Eso es obvio. Eso es obvio. A ver, ahora, lo que está en discusión es una discusión que también un signo de que vuelve es hace 2 o 3 semanas, no sé si ustedes leyeron, Horacio Berbisky, un pensador que en muchos casos representa a muchos de nosotros, habló en torno al 1 de mayo, hizo algunas observaciones sobre aquel 1 de mayo, que fue en el que en el año 73, en el año 74, los montoneros se retiraron de la plaza, y hubo un artículo polémico. Yo no estoy de acuerdo con ese artículo. Después Brienza sacó otro en Tiempo Argentino. No me estoy yendo del tema. Lo que estoy diciendo es que este es un tiempo político en que acá hay una resignificación del kirchnerismo, y cada vez que en el kirchnerismo se juegan decisiones, momentos importantes, se está discutiendo también esos momentos de la historia argentina. Se está discutiendo de nuevo el 1 de mayo, se está discutiendo desde otro lugar. ¿Por qué digo que las intervenciones que yo escuché acá para mí son muy ricas? Porque me parece que la cuestión en relación a la disyuntiva, a la encrucijada, al dilema que se nos abre en un plazo que ya empezó, digamos que serán en un año las elecciones, pero ya empezó, mucho más fuerte. Por eso acuerdo con lo que decía Rodolfo a veces, que es una carta cómoda en el sentido, esto llevó a que algunos compañeros interpretaran, y eso por favor creo que sí hay que alertar, que en carta abierta podía haber algunos que estaban con Scioli, que apoyaban a Scioli, a lo mejor que militaban a Scioli. Esas dicotomías, esas ambivalencias, me parece que no llevan a nada.
La cuestión para mí crucial es que la gran pregunta era, ¿qué puede hacer Carta Abierta para construir políticamente, dado que sus cartas son el acto político más importante? Después vamos a las marchas, pero como acto político son las cartas las que significan un acto político. Por eso yo no creo que es una opinión. Ese acto político, ¿qué quiero decir con esto? Yo creo que el kirchnerismo, para no tener ninguna duda, el que está más claramente y definidamente y sin ninguna duda alineado en la conducción de Cristina, porque lo que decía el compañero yo coincido totalmente, creo que la política que está llevando adelante el kirchnerismo en relación a todo esto que se resignifica ahora nuevamente, esta discusión sobre el peronismo, sobre el justicialismo, sobre el kirchnerismo, el PJ, todas estas discusiones que se reavivan, no nos pueden llevar a tomar posiciones de las viejas. ¿Qué quiero decir con esto? El ejemplo es más claro lo voy a decir en concreto. Creo que la construcción, la política que hace la Cámpora, no los pibes de la Cámpora, la política de la Cámpora, respecto a la... Voy a decir un tema que es urticante, que por ahí hay diferencias, y me parece perfecto que las haya, pero sí una convicción fortísima que yo tengo en torno a cómo construir políticamente para que la alternativa en el 2015 sea en serio una profundización de lo que ha sido el gobierno de Néstor y Cristina. La política que está llevando adelante la Cámpora es, que uno se podría asombrar, es trabajar y debatir, disputar políticamente en el PJ. Y esa es una política, compañeros, que uno, desde el punto de vista purista, perfecto, cómodo, lindo, etcétera, estaría absolutamente de desacuerdo. Nosotros no tenemos que ver con el PJ, no estamos en el PJ. Por lo menos no estamos... tenemos compañeros que están y que los queremos y los respetamos. A mí esa política, creo que estas son las cosas que están en discusión. La política que lleva adelante en este momento el kirchnerismo que no es dudado de kirchnerismo y que no hace falta que se declame kirchnerista, porque yo no soy kirchnerista porque digo que soy kirchnerista si en política voy construyendo en serio y ampliando horizontes, construyendo una fuerza que puede efectivamente disputar y hacer que para las próximas tengamos el 50% de gobernadores netamente peronistas, pero no porque se declaman, sino porque en su política van cada vez más allá, como ha hecho, por ejemplo, un intendente nuestro, que es más kirchnerista que el más declamado kirchnerista, como ha hecho el Barba Gutiérrez, que construyó una política en el territorio respecto de un tema contra las corporaciones, logrando una política de Estado. Es una síntesis, me parece, en acto, extraordinaria, de lo que es una disputa, además no fácil, no declamativa, una política en el territorio, una política de Estado, una política hacia su pueblo, porque su pueblo va a vivir mejor también con esa política. Eso para mí es el kirchnerismo que yo quiero. La política de la Cámpora, por ejemplo, ha sido en el PJ, disputar vicepresidencias. Vieron que se armaron 6 vicepresidencias honorarias. En las 6 vicepresidencias honorarias del PJ, que tiene peso, no para nosotros peso negativo, para otros no, tiene un peso importante, los 6 vicepresidentes son los candidatos, 2 de los que más nos gustan, 3 de los que nos gustan más o menos, bueno, cambiemos los números, y el que por ahí menos nos gusta. Que eso no es la política, es que en el PJ también se disputa, porque en el PJ además también, en los barrios, hay muchos compañeros. Entonces, yo lo que quiero decir es que me gustaría que las discusiones no sean por el ser o no ser, sino por cómo construimos en acto. Otra cuestión de la construcción en acto, algo que yo quiero destacar, la construcción política que sentimos y sabemos que es muy deficitaria porque son muchos los objetivos que tenemos, pero ha sido mucho lo que se ha avanzado. No es poco lo que se ha avanzado, compañeros. La marcha del 24, lo digo siempre, la marcha del 24 de marzo, la última, a mí me sorprendió, no solo por la cantidad, no solo por las banderas, sino porque volví a ver mezclados, muy mezclados y organizados, porque se acuerdan que en otras marchas la característica eran las familias sueltas, aquellos que íbamos y nos sumábamos, Carta Abierta la organizada, bueno, pero lo que me llamó tan fuertemente y gratamente la atención fue cómo muchas columnas, las de la Cámpora y las de Encuentro Popular, se poblaban, las dos, ¿no? Se poblaban fuertemente de barriadas populares, de barriadas bien populares, como aquellas movilizaciones. Entonces, yo creo que lo que está en debate
es esto. Me parece que la enunciación de carta abierta tiene que ser una enunciación que profundice, no que diga que hay que profundizar, que en acto profundice las políticas llevadas adelante, que en acto acumule organización y fuerza, y que no estemos tan preocupados. Compañeros, acá no se trata de decir que se es, de declamar, sino de construir. Y esa construcción se hace de esta manera. Digo, estos son los debates 1 de mayo. Está bien, es piola esto que se está haciendo con el PJ, no es piola. Digo, son discusiones que no nos dejan cómodos. Ahora, que haya tensión, pero que que la tensión esté viva en el debate y pueda estar viva en un escrito. Eso es lo que me parece a lo que tenemos que aspirar. Por eso digo que quizás no estoy contenta, pero acuerdo con esta. Luego, no sé si hoy va a ser posible, sí me parece que si podemos incorporar las diversas intervenciones muy políticas, quizás más políticas que muchas partes del texto de la carta que hubo en la asamblea, entonces sí, acuerdo, convengamos que si hacemos eso también tendremos que a esta carta darle un sesgo que se acuerde por lo menos de que mañana es el 25 de mayo y que se cumple, que hay una movilización y que se cumple el aniversario de aquellas palabras que vinieron a inaugurar una historia, una nueva concepción de la historia y de la construcción, una historia a la cual además el propio kirchnerismo queda sometido, digamos, quiero decir, aquella frase de Néstor Kirchner es obligación para Cristina Fernández de Kirchner, para Néstor Kirchner, para Máximo Kirchner, para la Cámpora, para Carta Abierta, para la JP, para la izquierda, para el comunismo. Esa es nuestra ley, que no se puede dejar ningún principio, y ahora no solo los principios, ahora una política construida en la puerta de la Casa de Gobierno.